El Tren Maya está sucediendo y sin lugar a dudas será un proyecto emblemático de México, para México y en el mundo. Para platicar de él, de los avances, de las licitaciones, de cómo se va a componer este y otros proyectos de infraestructura, invitamos a esta billetera a Rogelio Jiménez Pons. El proyecto del Tren Maya será financiado mediante un esquema de inversión mixta. Aproximadamente el 10% quedará a cargo del gobierno federal y el resto, del 90%, quedará a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias, quienes además serán responsables del diseño y construcción, así como de su mantenimiento óptimo por un plazo de 30 años a partir del inicio de operaciones. El proyecto también incluye las consultas a pueblos originarios con apego a la ley y serán observadas por el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Rogelio. Gracias. Y no solamente para hablar del Tren Maya, sino de todo lo que tiene que ver con la inversión turística en México. Es una revisión profunda de dónde están los centros integralmente planeados, en qué estado se encuentran, porque luego se decretan y no avanzan, cómo conectarlos entre sí. ¿Por qué no empezamos con eso? Que es Pues nada más. impresionante, ¿no? ¿Cuántos Gracias, centros tenemos? Bueno, tenemos fundamentalmente los 5 tradicionales: Cancún, Iztapa, Loreto, Huatulco, Los Cabos. Y a esto se añadió recientemente, en las secciones pasadas, inmediatamente pasados, Playa Espíritu, que no ha despegado. Tenemos una serie de instalaciones también en términos de marinas, de campos de golf dispersados. Y ahorita lo que pretende Fonatur es optimizar todos esos elementos. Primero, corregir algunos aspectos fundamentales en términos de operación, la operación urbana. Como saben, nosotros estamos a cargo de la operación de este tipo de centros turísticos. Tenemos que eficientar la dotación de agua potable. Tenemos problemas, por ejemplo, en Baja California, de la calidad del agua, en algunos otros lugares que estamos recibiendo. Y escasez, como ha crecido Rosarito, y hoy hay un problema. Entonces necesitamos tener una estrategia correcta de cómo mejorar, optimizar todo eso en primera instancia. Posteriormente, cómo mejorar las condiciones de la operación de cada uno en términos de llegar a corregir algunos aspectos. Por ejemplo, en Litibú, por un desarrollo también que es importante, se hicieron unas relotificaciones que hay que corregir. Entonces, tenemos que llegar a optimizar el escenario. México es una potencia turística en términos de sus recursos, que son sus recursos naturales bellísimos, una cultura increíblemente amplia, muy reconocida mundialmente, y sobre todo tenemos una excelente ubicación geográfica. Entonces, es menester de que el turismo sea bien aprovechado por el país. Fonatur ha tenido históricamente una buena participación generando polos, pero también hemos tenido errores históricamente. Hay lugares que no han pegado, no han levantado. Pero algunos despegaron y luego se cayeron. Sí, es el caso de Ixtapa, ¿no? Pero en ese caso, digo, el rol de Fonatur creo que está cambiando. O sea, era antes como una desarrolladora inmobiliaria. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a ser una entidad de inversión? Hay una cosa que es muy importante. Si nosotros revisamos qué ha pasado con los desarrollos turísticos del país, uno de los factores fundamentales es su falta de integralidad. O sea, aunque eran aparentemente integralidad. Aunque aparentemente eran proyectos integrales, cuando desechaban a parte de la comunidad, no la tomaban en cuenta o hacían impactos ambientales indebidos, no están llegando. De ser integrales. Dejaron de ser integrales. Entonces, ahora la intención... Lo que mencionabas. Ahora la intención es ser muy consecuentes en la parte ambiental y muy consecuentes en la parte social. No podemos permitir desarrollos con ese terrible contraste entre opulencia y miseria. Yo siempre hemos dicho que nosotros, los que nos dedicamos a la planeación, tenemos que tener horizontes de largo plazo, 30, 50 años. Y en el caso de los trenes, hasta 100 años. Tú sabes bien del tema. Y esta planeación tiene que considerar generar condiciones de equilibrio. Siempre hablamos de 4 patas, pero una mesa con 4 patas. La pata económica, la pata ambiental, la pata social y la pata cultural. Si esas 4 patas nos dan una plataforma correcta de desarrollo, que no predomine ninguno otro sobre ninguno de estos otros sectores y armonizamos, estamos pensando, dando las bases de un desarrollo sustentable. Entonces, los desarrollos hay que pensar que no solamente predomina la parte económica en detrimento del ambiental o en detrimento de lo social, sino equilibrarlo.
¿Qué significa en la práctica esto? Incorporar, hacer desarrollos incluyentes. ¿Es posible? Y esa integralidad es la que perciben que no está completa. Así es, o sea, Cancún es un problema que de repente Cancún se diseñó desde el punto de vista urbano hasta la clase media. ¿Y los demás, que son mayoría, dónde? Los Por aventaron eso del tú otro tienes, lado, de la tienes el laguna. municipio de Juárez, o el crecimiento explosivo en Carmen, el desarrollo del sur, que es no desarrollo. Hoy creo que por fin está Chetumal recibiendo inversión de canadienses, algo así, que eso Pero no sí. existía, y tienes una riqueza natural ahí, ¿no? Sí, ahora Los hay que deterioros hacerlo. de Bacalar, de Acumal, están deteriorados ambientalmente. Y Ahora, social. Hay que hacer todo esto con una visión distinta. No puede predominar solamente el apetito voraz de los desarrolladores. Tiene que actuarse, el gobierno tiene que intervenir para equilibrar estas ¿Y fuerzas. cómo le vas a hacer? Porque yo creo que muchos de esos desarrolladores y vivales son los que a veces están tiroteando al Tren Maya, por ejemplo, algo que simplemente por lógica dices, ¿por qué tirotean con los temas del impacto ambiental si una vez que vas desarrollando, vas mejorando las condiciones y tienes que hablar con la comunidad? Pero el tren ya existe, el trazo normal, el natural está enfrente, y el otro pues irá al ladito de la carretera que ya existe. Entonces tampoco estás haciendo no vas a quitar mucha selva, digo. No, no vas a quitar Al nada de selva. contrario, No, nada. Y te voy a decir, vamos a quitar coches de la carretera. O sea, acuérdense que lo debe saber el público. Un tren contamina 100 veces menos que una carretera. ¿Ves? Nada más. Nada más el tiroteo Pero, gratuito. y sobre todo que nosotros nos vamos a ir por donde ya hay derechos de vía. Exacto. Por un lado, el ferrocarril que ya está construido, que es la mitad de todo el Tren Maya. Y por otro lado, donde está la carretera o las líneas de alta tensión. No nos salimos de eso. En esos lugares ya hubo un rescate arqueológico, ya hubo, ya hubo un deterioro hace mucho tiempo que podaron, desgraciadamente, pues ni modo, así se tuvo que meter Pero las hace líneas 30 eléctricas. años. Sí, o hace no, que 20. 50 más. Sí. O sea, Hay unos que son, el trazo, el que va de Palenque hasta Mérida, pues es de la época de Don Porfirio. no, pues sí hay una parte de Don El Porfirio, que- pero después Lázaro Cárdenas, que hizo Sí, realmente que- la integración. Había uno interior en época de Don Porfirio, en época de... Sí, para mover el Enequén. Pero este Así tema es. precisamente el que toca Rogelio, el ambiental y el social, en el caso del Tren Maya, ¿cómo se van a integrar o cómo lo están viendo las comunidades, los procesos de mejora ambiental, como le llaman, o el resarcimiento? ¿Cómo lo están pensando y ahora sí que bajo qué tren de tiempo lo están? Mira, aquí la instrucción presidencial es muy clara. El tren es para la gente y para los locales. O sea, los locales tienen que tener un beneficio real. Hay muchas formas de integrarlos. Hay programas que van a ir acompañando al Tren Maya. Por ejemplo, el programa de bienestar, de Secretaría de Bienestar, el programa fundamental Sembrando Vida. Ah, qué bueno. Hay programas de la Secretaría de Desarrollo de lo que era Zagarpa. De la SADER. De SADER, que viene ahorita con programas de extensión agrícola. Así, toda esa zona, como es prioritaria, nosotros vamos a crear condiciones para que la gente realmente reciba beneficios. Y sobre todo, por ejemplo, en torno a la Reserva de la Biosfera, que hay 84 comunidades hacia el oriente y 60 y tantas hacia el poniente, esas ya están sujetos de programas que van a ir lentamente, pero ya, de hecho ya se empezó. Ya en estos días ya empezó el programa de Sembrando Vida y ya hay gente operando en la zona. Esas cosas son las que van a demostrar en los hechos cómo se va a ir apoyando a las comunidades, cómo la vamos a subir. Ya vienen programas especiales de apoyo a los productores de miel. Todos estos mieleros que son muy importantes. La melipona, ¿no? Exactamente, la miel melipona, que es una maravilla. También increíble. programas para la cuestión forestal. Hay programas que la misma Semarnat puede ir organizando, programas de recuperación de selva. En fin, el chiste es fortalecer las comunidades para que estas comunidades no afecten Claro. en su vecindad, que se vean tentadas por estar en la marginalidad de atacar esto. Inclusive es una estrategia. Queremos que se fortalezcan las reservas de la biosfera. ¿Y cómo se fortalece? Pues obviamente generando las zonas de amortiguamiento, que no haya presencia de gente tentada a invadirla, sino al contrario, a defenderla. ¿Y cuándo arranca el Tren Maya? Bueno, el Tren Maya, estamos en las licitaciones ya ahorita. Seguimos hablando de ya 2 meses y medio, estamos en las licitaciones de las prebases. Llegamos ya a un acuerdo en términos de gobierno, en términos con la Secretaría de Hacienda y sobre todo aprobado por el señor presidente, de la fórmula, que es una fórmula muy interesante de cómo se va a pagar el Tren Maya. ¿Cómo? Es un 90% sector privado y un 10% sector público. ¿Qué es como debe ser? Así es, así debe ser. Pero el control y la concesión la tiene el Estado.
Entonces va a ser una clásica operación pública-privada, pero va a ser un contrato no de obra pública, sino de servicios. Es por la ley de adquisiciones y no por la ley de obra pública. Entonces, se vamos a dividir lo que es obra, lo que es hasta la vía, en 7 tramos. Esto es aproximadamente 8,000 millones de pesos de conjunto. Son 7 tramos de 1,000. O sea, construyen, pero no van a operar el tren. Sí, construyen, pero no operan. Pero sí se quedan con los servicios. Más bien con el mantenimiento. Ah, ok. Y esto es muy importante para evitar lo que nos ha sucedido en otras experiencias, malas experiencias de participación privada, que de repente construye y se va. Y deja tirado, le queda uno con la bronca. La carretera del Sol, que tiene unos problemas muy serios que estás metiendo. Los taludes caen. Exactamente. Entonces, nosotros en el Tren Maya vamos a darles a los participantes en las licitaciones las bases. Ellos van a construir y les vamos al entregar la obra, el gobierno, por instrucciones del presidente, se da el 10%. Si terminaste un tramo de $1,000 millones, se te dan 100 millones de pago inmediato y te quedas con un contrato de servicios por disponibilidad a 30 años. Para ir recuperando la inversión a través de los pero servicios. tienes que recuperarla con una rentabilidad medida. Sí, nosotros tenemos ya, y tú sabes muy bien ¿Y del por qué tema. no metes una fibra, Porque la fibra va a participar en la parte de los negocios inmobiliarios de las estaciones. Ah, ok. O sea, sí va a haber una fibra, pero en las estaciones. Yo creo que el tren, en la parte donde sí alivia mucho, es en la carga y tiene muy buenas utilidades. Imagínate que actualmente llega todos los que son combustibles a la península, llegan por pipa. Si todo eso es aproximadamente un mercado de sobre los 12,000 millones de pesos en fletes, nada más. ¿Cuándo terminarían las licitaciones? Yo creo que nos vamos a llevar. Este año se licitan cuatro licitaciones importantes y el año que entra 3 más. Entonces, vamos a llevar este proceso, porque ahorita estamos haciendo, donde no hay ferrocarril actualmente, estamos haciendo estudios de proyecto para que junto con este planteamiento se vaya haciendo los estudios de impacto ambiental. O sea, y la mitad sí se están haciendo todas las previsiones de impacto ambiental y consulta indígena. Esto se va a hacer conforme a la ley, estrictamente, con apego estricto a la ley. ¿Qué te parece si hacemos un corte de caja en un par de meses? Sí, para ver cómo va. Por supuesto que sí. Porque va a ser el proyecto, es nuestro proyecto. Y que además incorpora una gran estrategia de incorporación social y ambiental, que creo que es lo que le ha faltado a muchos de los grandes proyectos de infraestructura de este país. Y luego nos vamos recorriendo cipe por cipe. Ándale. No, Pues yo llevamos un agua de meten. Oye, es que es nuestro patrimonio como mexicanos. ¿Por qué no conocerlo? ¿Por qué no entender Pero por qué empieza se siendo deterioraron? patrimonio de los que viven ahí. Y es a los que hay que respetar. O sea, hay que evitar desplazar a la gente se tiene que quedar, por eso queremos que se asocien con nosotros en algunos casos. O sea, el chiste es que uno llega y les compra y los desplaza. No, que se queden, que se asocien con el Estado y podemos hacer, ahora sí, con las fibras, los desarrollos en torno a las estaciones. Estaría re bien. Muchísimas gracias por estar con Alicia, nosotros, Rogelio, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el tren. Todos queremos que a nuestro México le vaya muy bien. Y para que le vaya muy bien, hay proyectos como el Tren Maya. Por eso tenemos que estar muy atentos y empezar a ahorrar para cuando nos toque ir a visitar esa zona tan extraordinaria de nuestro país.